huellas de la humanidad han sido plasmadas en libros, en monumentos, en rocas, pero mucho de esa información es a través de símbolos y signos, y son pocas las culturas que plasmaron su conocimiento a través de letras. La semiología es la ciencia encargada de interpretar estos mensajes y cómo poder relacionarlo con nuestra vida. El hombre ha dejado rastro en toda la historia, y eso lo dice la antropología. Todos esos rastros han sido documentados en libros, en piedras, en monumentos, y la ciencia encargada de interpretar esos mensajes y de comunicarlos a nosotros es la semiología. La semiología tiene dos ramas: el estudio de los símbolos y los signos. Y ahí tenemos la semiótica. La semiótica directamente es el estudio de los signos en la vida social. Todo lo que nosotros hacemos todos los días comunica algo. Si hago este movimiento, estoy intentando decir algo. Y si me quedo así, estoy intentando decir algo también. Entonces, si pongo así, estoy como decaído, estoy intentando comunicar algo. Todo eso son signos y símbolos. Símbolos lingüísticos, naturales y humanos. En los signos lingüísticos tenemos las letras, la organización y estructura de palabras. Recordemos que la organización y estructura de palabras en cada idioma y cultura es diferente. Los símbolos naturales, propiamente de la naturaleza. Si escuchamos las aves, los animales tienen una forma de comunicarse, son símbolos naturales. Si a las 12 del mediodía escuchamos un gallo, significa que es un gallo. Ya tenemos la imagen de quién es un gallo y sabemos qué es un gallo. Asimilamos esa información porque ya lo tenemos. Los símbolos humanos, por ejemplo, lo que les estaba explicando, o sea, estos movimientos. Últimamente se han desarrollado símbolos, por ejemplo, decir este es paz, amor y paz, y por ejemplo en el lenguaje inclusivo este es hola. Los símbolos humanos en el lenguaje inclusivo este significa hola, o por ejemplo esto, ¿verdad? Esto generalmente suelen hacerlo para expresar amor, cariño, paz y no sé, mucho más. Entonces eso, los símbolos humanos. En los signos tenemos los números. Los números han sido desarrollados para poder hacer cuentas, para poder llevar un registro cuantificable. Entonces los números tenemos del 0 al 9. Incluso cada cultura tiene una forma. Por ejemplo, los números romanos es una forma diferente, los números mayas otra forma, y cada cultura, cada continente pues ha creado un sistema de números, pero igual está comunicando algo. Por ejemplo, el reloj. Tenemos reloj con números. Recordemos que los números son diferentes. Los números romanos son diferentes a los números mayas. Pero ahora tenemos un sistema universal que son los números de 0 a 9. También tenemos de los signos, también tenemos los caracteres especiales. Por ejemplo, subimos una foto en Facebook y ponemos hashtag yo aquí estoy, ¿verdad? Entonces los caracteres especiales, pues ahí tenemos los corchetes, las llaves, los puntos, los signos más, menos. Tenemos también las barras, y todo eso son caracteres especiales, pues nos indican algo. Es una forma de comunicarnos. ¿En qué momento se desarrolló? Es complejo poder explicar eso. Algunos críticos dicen que el hombre es superior a los animales porque ha creado un sistema de comunicarse a través de los signos. Nuestras miradas dicen mucho, las manos, cómo nos expresamos. Si yo estoy intentando dar una clase y estoy así, pues dice mucho de mí, como que no tengo ganas, o no sé, no domino el tema, o dos cosas así. Pero si uso las manos también estoy expresando, es una energía. En el pensamiento oriental pues dice que es energía la que expresamos, es nuestro estado anímico. Entonces la semiología es la encargada de interpretar los signos que nos dicen un mensaje. Por ejemplo, si vamos a las ruinas de los mayas asentados en Guatemala y en México, pues podamos darnos cuenta de que en las estructuras pues hay símbolos de animales, distintamente de animales según los nahuales, que así los mayas creían, ¿verdad? Si vamos a Egipto también tenemos las pirámides, ahí sobresalen muchas figuras de animales y cómo transmitieron su civilización y su cultura a las nuevas generaciones. Y cada cultura de todo el mundo pues tiene su forma de comunicarse. Por ejemplo, si nos vamos al oriente, nos vamos a China o a Japón, en Japón uno de los tres que tiene es el kanji, su forma de escritura. Entonces a través de eso pues, se transmite un mensaje. Por ejemplo, en Japón un kanji dice una oración completa. En nuestro sistema de lenguaje nosotros podemos 5 o 10 palabras puedan significar una oración. Entonces todos son sistemas de comunicación que a través de símbolos.
y signos que el ser humano ha ideado para poder comunicarse. Hoy estamos en una era tecnológica, por ejemplo en Facebook y WhatsApp, desde que Facebook aparece en 2004, pues ha tenido un avance. Ahora al inicio solo tenían el like, ahora tiene el me importa, el me encanta, el me divierte, todo eso son símbolos, son signos que transmiten algo. En WhatsApp igual, entonces tienen los emojis, los stickers, entonces para simplificar el lenguaje. Entonces la semiología es una simplificación del lenguaje también. Por ejemplo, si vamos por la carretera, ¿verdad?, manejando y de repente vemos un par de niños, una señora o una maestra, significa escuela. Y si vamos más adelante, vemos unos cubiertos, unos cuchillos, significa restaurante. Entonces todo eso no dice necesariamente restaurante, pero nosotros ya sabemos que allí hay un restaurante, una gasolinera, túmulos, etc. Estamos en la clasificación de la semiótica. La semiótica tiene 3 divisiones: lingüísticos, naturales y humanos, propiamente de los símbolos. Los símbolos lingüísticos tenemos las letras, el A, B, C, D, y recordemos que las letras es un sistema universal, solo que depende de los idiomas cómo se estructuran las palabras. Por ejemplo, el español es diferente que el inglés, el ruso, el arameo, el griego. Entonces, por ejemplo, mencionábamos en otro video de que el sistema de escritura de los hebreos o de los judíos empieza de mano derecha a mano izquierda. Nosotros escribimos de mano izquierda a mano derecha. En la cultura judía, el sistema de escritura de los judíos es diferente. De mano derecha a mano izquierda se empieza a escribir de este lado y nosotros escribimos de este lado, entonces es diferente. Por ejemplo, el inglés también, el inglés es otra estructura de palabras, entonces depende. Los símbolos lingüísticos dependen del idioma y la cultura. Por ejemplo, en Guatemala se hablan varios idiomas mayas también. Esos idiomas mayas tienen su forma de escritura, su orden de palabras, orden de letras. No siempre es lo mismo, pero al igual tenemos el abecedario como un sistema universal. Eso en cuanto a los signos lingüísticos. Los símbolos naturales o de la naturaleza propia, por ejemplo la música y los sonidos. La música juega un papel importante en la humanidad. Por ejemplo, aquí tengo 2 corcheas y aquí tenemos 2 semicorcheas. Entonces estas figuras musicales pues se inventaron hace mucho tiempo. Pues uno de los padres de la fundación es Johann Sebastian Bach, y después viene Beethoven, viene Mozart, viene Stravinsky y todos estos personajes que han hecho música contemporánea, música clásica, renacentista. Entonces idearon un sistema para que ahora nosotros, los que queramos interpretar música o aprender algún instrumento, entonces tenemos que leer música a través de esto. Y de ahí nace, por ejemplo, el pentagrama. El pentagrama es un conjunto de 5 líneas y 4 espacios. Entonces cada línea tiene un nombre. Por ejemplo, esta primera línea se llama Mi, después el primer espacio se llama Fa, después la segunda línea es Sol, el segundo espacio es La, y así sucesivamente. Pero este sistema lo idearon hace mucho. Por ejemplo, las claves en la música, la clave de Sol, la clave de Sol, la clave de Fa. Entonces todos son sistemas que los hombres anteriormente, como decía Beethoven, Mozart, Stravinsky, Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn, todas esas personas pues crearon estos símbolos, los primeros padres de la música. Hoy nosotros tenemos este sistema y nos simplifica, nos ahorra mucho tiempo para poder interpretar una pieza musical. Imaginemos que un compositor ruso escribió cierta pieza, y entonces ahora nosotros aquí en Guatemala queramos interpretarlo, pues es sencillo, porque la música es un lenguaje universal. Estos símbolos se usan en todos los idiomas es lo mismo, los símbolos de la música, porque fue creado como un sistema natural. Como sabemos que la música es universal, une fronteras, es un lenguaje. Por ejemplo, si estamos en China y escuchamos ejecutar un saxofón, automáticamente los que sabemos de música ya sabemos que es un instrumento musical. No sabemos el idioma ni la persona que lo está ejecutando, estamos en otro continente, pero automáticamente sabemos que es música. Si escuchamos un violín, escuchamos una flauta, una guitarra, automáticamente asimilamos esa información y decimos que es música. ¿Por qué? Porque ya creamos un lenguaje, ya conocemos los colores de las figuras, de los sonidos. Entonces eso involucra los sonidos. Por ejemplo, si vamos por la naturaleza, ¿verdad?
Los que estamos frecuentemente en la naturaleza sabemos el sonido de las aves. Ya identificamos qué tipo de ave está cantando, el color, y entonces eso involucra en los sonidos. Los sonidos tienen color y eso en música se ve, ese es otro tema. Y los símbolos humanos propiamente, que es el lenguaje inclusivo o el lenguaje de señas. Las personas pues que tienen una discapacidad, pues ha sido diseñada, por ejemplo, estoy diciendo hola, hola estoy diciendo haciendo esto. Entonces es el lenguaje inclusivo y lenguaje de señas. Entonces nos comunicamos de diferente manera, por eso es que el ser humano, muchos críticos dedicados a las ciencias pues han dicho que el ser humano es superior a los animales en cierto sentido, por ejemplo en el lenguaje, pero en otras cosas pues hay mucho que pensar. Entonces los signos y los símbolos son dos divisiones de la semiología, de la semiótica, que nos intentan descifrar los mensajes que pasaron en el pasado. Por ejemplo, en las culturas antiguas pues dejaron rastro. Ahora esos rastros nosotros de otra manera, por ejemplo en las ciencias médicas, en las matemáticas, pues han influido mucho en los avances tecnológicos y en la vida del ser humano. Los signos, primeramente tenemos los números y los caracteres especiales. Por ejemplo, los números, el sistema universal que usamos del 0 hasta el 9, pues aquí tenemos los números conocidos universalmente, pero también la cultura romana creó sus propios sistemas de números. Por ejemplo, aquí tenemos la B significa 5, la X 10, la L 50, la C 100 y la D 500 y la M 1000. Ese es el sistema romano en cuestión de números. Tenemos también el sistema de numeración maya, especialmente tenemos aquí el 20 y el 8 y el 6. Entonces la línea significa 5 y el punto significa 1. Esto es en cuestión de los signos y números. Cada cultura, cada civilización creó su propio sistema de poder comunicarse. La cosmovisión maya, todo es un círculo, todo es un círculo. Un círculo, entonces de ahí parte el inicio del cero. Aunque el cero que hoy utilizamos universalmente pues tiene su origen entre la India, fue introducido por los árabes y los hindúes. Pero los mayas fueron los primeros en utilizar el círculo. Todo es un círculo para los mayas, entonces de ahí parte la idea del inicio del cero. Entonces podemos decir que gracias a los mayas tenemos el origen del cero, porque el sistema operativo, ya sea Microsoft, entonces, el lenguaje de máquinas es ceros y unos. Es ceros y unos. Una palabra puede ser interpretada como ceros y unos, una imagen, todo como ceros y unos. Entonces la máquina interpreta como ceros y unos. El lenguaje de máquina es así. Entonces, pero la cultura romana ideó su sistema también para poder referir y hacer sus cálculos. Y recordemos que los romanos para nada eran una civilización poco avanzada, era una civilización bastante avanzada, los romanos en poder político, económico y religioso. Y los mayas, pues aquí tenemos un sistema de numeración. Pero un sistema de signos universalmente que son, aparte de los números, también son la música como lo hemos visto anteriormente. Y los caracteres especiales que poco a poco las matemáticas se fueron introduciendo, por ejemplo el numeral, la barra, los corchetes, las llaves, tenemos el signo más, el signo menos, el signo por, el porcentaje. No sé en qué momento las personas empezaron a introducir esto. Ahorita pues se desconoce en qué momento se empezó a introducir todo esto. Tenemos una flecha, por ejemplo, si vemos una flecha está indicándonos una dirección. Si tenemos un cubierto y un cuchillo, pues significa restaurante, ¿verdad? El sistema en el reloj, por ejemplo, el reloj es un sistema de comunicación a través de signos, porque tenemos los números, o en algunos otros casos no hay números. Entonces, pero es un sistema de signos que está indicándonos algo. El origen del reloj, pues, es suizo. El origen del reloj, si no lo sabían, pues los primeros relojeros del mundo, pues, eran mecánicos, pero el origen del reloj, a alguien se le ocurrió crear un reloj electrónico. Entonces el reloj nace en Suiza. Y para poder profundizar este tema, pues los invito a leer un poquito más acerca del origen del reloj en Suiza. Entonces es un sistema de signos que el ser humano ha creado, y por eso es que el hombre es superior a los animales en ciertos aspectos. Esto que estoy haciendo es comunicación. Estoy comunicando de que estoy agitando algo, estoy agitando esto. Y ustedes en automático pues ya saben que un marcador sirve para escribir. Entonces estoy comunicando. Con solo ver un marcador pueden decir, ese sirve para escribir. Eso es comunicación
a través de la semiótica, comunicación no verbal, por ejemplo, incluso para vender un producto. Para vender un producto, pues la primera impresión, la imagen cuenta mucho para vender un producto. Y esa es comunicación no verbal, porque nos comunican a través de una imagen, nos captan la atención. Hoy vamos por las calles, vemos una pantalla y de repente vemos una imagen, wow. Y nos quedamos esperando para interpretar qué nos intentan decir, ¿verdad? Hoy para vender un producto, pues la imagen, la primera impresión, las portadas. Por ejemplo, también los libros. Los libros podemos encontrar mucha información no verbal, imágenes. Por ejemplo, aquí tenemos un libro de Kung Fu, artes marciales chino. Pero aquí son pocas las palabras, las instrucciones que vienen aquí abajo, pero nosotros podemos interpretar qué es lo que nos intentan decir a través de la imagen. Comunicación no verbal, semiótica, semiología, nuevamente. Si yo estuviese haciendo esto, estuviese con un micrófono y pues puedo poner una música, una canción, entonces intento seguir con un karaoke, pero lo que estoy haciendo es una fonomímica o un playback. El playback se le dice cuando estoy cantando, pero no soy yo el artista, solo estoy haciendo una imitación. Entonces se le dice playback. Puedo estar haciendo esto y esa es comunicación de signos, de símbolos. Y si también hago esta parte, si hago esto comunica demasiado. Estoy encendiendo una luz, significa que hay oscuridad, entonces por eso nace la luz. Pero está comunicando algo. La luz significa muchas cosas. También esto comunica algo, que estoy apagando la luz. El origen de la semiología se remonta hace miles de años con los griegos. Aquí tenemos la primera palabra que significa signos, logos, semeion, y logía, que significa ciencia o estudio. Cualquier término que termina con logía significa ciencia o estudio. El primer hombre en acuñar la palabra semiótica es el suizo Ferdinand en el año 1857 al 1913, donde introdujo el signo lingüístico que nos comunicaba algo. Otro hombre en los Estados Unidos tenemos a Charles Peirce en 1839 al 1919. Dijo que una imagen es una entidad de tres caras. O sea, una imagen dice tres cosas al mismo tiempo, independientemente de la capacidad de la persona que está interpretando el mensaje. Viendo la imagen, una imagen es una entidad de tres caras. Ahora, aquí tengo una pintura de uno de los pintores más destacados del siglo XXI. Es una pintura de uno de mis hermanos más pequeños, pero ya está ejerciendo la pintura. Entonces vamos a intentar descifrar lo que dice aquí. Aquí tenemos, este es un sol, las nubes, el cielo, unos volcanes, hay tres ovejas, el pasto verde, es lo que intenta decirnos aquí. Entonces cuando dice Peirce que una imagen es una entidad con tres caras, entonces aquí podemos interpretar tres cosas, independientemente de la persona que está interpretando la imagen. Son de acuerdo a los conocimientos previos. Por ejemplo, yo puedo decir aquí, me faltó un efecto de luz, un efecto de claro oscuro, un poquito más de arte, ¿verdad? Otra persona puede decir, no, ahí veo tres ovejas, un rebaño y unas nubecitas, ¿verdad? Para otra persona, pues ahí yo veo un niño intentando pintar. O sea, tres cosas, o hasta pueden haber más, pero Peirce dice que nosotros podemos ver una imagen con tres caras, tres personalidades. Aquí tengo a este gran actor y protagonista, que lo tengo aquí, ¿verdad? Si yo hago esta parte con el oso, lo abrazo fuertemente el oso, estoy expresando soledad, estoy expresando necesito compañía, que estoy estresado. Pero si yo empiezo a jugar con el oso, estoy expresando algo más, un estado anímico. Y si yo vengo y agarro al oso así, estoy incitando violencia. Entonces, si un niño me ve a mí, está parado en la esquina, ¿verdad?
y me ve a mí que yo estoy hablando con el oso o haciéndole el niño está interpretando de que yo quiero al oso. Entonces si yo vengo y hago esto al oso, él automáticamente cuando tenga el oso en sus manos va a hacer lo mismo. Un estudio de psicología fue realizado hace mucho en un cuarto con una división. Había un grupo de niños de 10 años de edad y dentro del otro cuarto había un vidrio que los separaba. Entonces había una muñeca y entró un niño por la otra puerta y empezó a golpear el muñeco. Entonces los 10 niños que estaban viendo cuando les tocó a ellos su turno, en uno en uno, entonces entra el primero y empieza a golpear al muñeco también. Eso se le llama neuronas reflejo o aprender algo. El 100% de información que los niños tienen o han captado no ha sido directamente porque un adulto les haya dicho. El 30% de la información que los niños tienen es lo que un adulto les dijo y el 70% lo emulan, todo lo imitan. Los niños no hacen lo que decimos, imitan lo que hacemos. Entonces por eso en el cuarto, cuando un niño vio todo eso, asimiló de que así es como debe tratarse. En otro cuarto, en otro experimento de psicología, de psicoanálisis, fue realizado 10 niños, otros 10 niños, otro muñeco, otro vidrio. Entonces están viendo los 10 ahí, entra un niño y le empieza a acariciar la muñeca. Entonces cuando entran los otros 10 niños, pues hacen lo mismo. Qué interesante, ¿no? Con una acción, con una imagen, pues podemos cambiar nuestra perspectiva. Imagínense de que van caminando y de repente ven una calavera. Significa muerte, que por ahí no hay paso, o sí hay paso, pero adelante hay muerte. Entonces, si yo soy entendido, pues me detengo, cambio de ruta. Hay muchos productos donde viene una calavera. Dicen peligro, algunos dicen peligro, uno solo trae la calavera, entonces automáticamente significa que es dañino, nocivo para la salud o es peligro para nosotros, puede causarnos muerte. Los pesticidas, herbicidas o insecticidas y otros más. Entonces todo eso comunica una imagen, un logo, una cara, una sonrisa, todo eso es información y de eso se basa la semiótica como ciencia que estudia la parte de cómo comunicarnos con signos, símbolos o imágenes, como ya lo hemos visto, ¿verdad? Estoy intentando decir que esta es una tabla donde pueden pintar. Sí, estoy comunicando. Pero si hago esto, me levanto por la mañana y de repente tenemos visita, ¿verdad? Y me levanto sin cepillarme, sin nada. Y de repente alguien dice, tenemos visita y tienes que cepillarte. Pero no podemos decirla sin voz alta porque tenemos visita. Entonces lo que yo puedo hacer, o la que la otra persona puede indicarme de que tengo que cepillarme porque me apesta el hocico, entonces me puede decir así. Está diciendo que estoy a 10 metros, ¿verdad? Y me está recordando, a mí se me olvidó cepillarme porque nos levantamos así de prisa. Entonces está diciéndome que tengo que cepillarme porque me apesta el aliento. Ese es uno, ¿verdad? Otro sería es de que no sé, alguien está ocupado hablando por teléfono, vamos a hacer de cuenta, ok, aquí estoy hablando por teléfono, entonces sí, estoy contando lo que está pasando y tal, estoy hablando con la otra persona y tal, pero de repente no quiero que la otra persona se entere de lo que yo estoy haciendo aquí, entonces hay un niño ahí y lo llamo, ven, o sea, estoy llamando, con este significa ven y necesito que me llenes este vaso, ¿verdad? Pero le estoy diciendo así, enseña, méntate, pero no quiero que la otra persona se entere de lo que yo estoy haciendo, entonces necesito que me llenes este vaso y después te lo tomas. Y eso es semiótica, eso es comunicar a través de señas. Entonces el ser humano pues eso ha creado un sistema de comunicación. Eso no pasa con los animales, no podemos decir. Algunos animales entienden, por ejemplo los perros, pero no con todos. Los perros pues, entienden las señales que hace un hombre, entonces siéntate
de pie, algunos perros que han sido adiestrados o adoctrinados de esa manera, pues entienden, pero otros animales muy salvajes no lo pueden entender, o no pueden decir, ven, te necesito. Eso solo pasa con los seres humanos, o sea, ven. Cuando estoy haciendo esto, estoy indicando una persona, o sea, singular, una. Pero cuando hay 10 personas ahí y quiero que todos los 10 vengan a mí, entonces, vengan. Entonces, este es plural y este es singular. Son los que hemos desarrollado, o por ejemplo, cuando hago esto, también dice mucho, yo no tengo músculos, pero esto tengo fuerza, ¿verdad? O sea, no me retes, tengo fuerza. Eso es comunicación visual, imágenes a través. Eso es lo que abarca la semiótica, de que comunicamos mucho. Gran parte del día comunicamos mucho con la semiótica y es importante de velar qué tipo de imágenes estamos percibiendo. Imagínense que imagínense que en la casa pasa de que el televisor está encendido y de repente tenemos a un niño de 7, 8, 9, 10 años de edad y de repente pasa cierta publicidad y el niño ve eso y lo asimila como algo normal. Entonces ese es el problema, de que a veces le llamamos normal a lo que no debe ser normal. Para la edad, los niños están viendo muchas cosas por las redes sociales que no deberían ver, están escuchando muchas cosas por las redes sociales que no deberían escuchar, y es nuestro trabajo como docentes, padres, familias responsables de velar por la educación de nuestros hijos, de nuestros estudiantes, de nuestros sobrinos, familia, porque de eso se trata, ir construyendo una sociedad que está en decadencia, porque se está discutiendo mucho la moral, se está discutiendo mucho los valores. Entonces es nuestro trabajo rescatar esa parte, y si la semiótica nos ayuda a poder hacer eso, ¿por qué no implementarlo todos los días? Por ejemplo, en lugar de que nuestros niños estén sentados mucho tiempo viendo televisión, viendo caricaturas, viendo dibujos animados, que lo único que hacen es venir a despertar en los niños cosas que son inmorales. Entonces deberíamos impulsarles el arte. El arte, por ejemplo, esta gran obra de arte, yo le digo, este es mi futuro Picasso. Al niño que pintó esto le digo mi futuro Picasso. Ustedes saben que Picasso a los 85 años de edad, y si a nuestros niños le inculcamos el arte, lo que es la pintura, que pinten sus emociones, sus pensamientos, estaríamos evitando de que gasten sus horas en videojuegos, en PlayStation, en Nintendo, en juegos que lo único que hacen es hacer perder, gastar el tiempo a los niños, cuando deberíamos aplicar ese tiempo para estar pintando, leyendo, practicando un arte. Por ejemplo, la semiótica entra a lo que son los mimos. Los mimos se comunican a través de señas, con música de fondo, o la música le ha dado vida a los movimientos que hacen los mimos. Intentan comunicarnos una historia, pero a través de señales. Entonces deberían los niños estar aprendiendo un arte, aprendiendo deporte, o haciendo algo que nos beneficie como sociedad, porque todas las personas tenemos talentos, capacidades increíbles. El detalle es que no los explotamos o no los desarrollamos por falta de estimulación. Muchas veces los niños han visto violencia intrafamiliar, golpes, agresión en casa, entonces cuando van creciendo van asimilando eso, que eso es normal, y eso deberíamos rescatar a nuestros niños de eso. Pero es difícil porque es difícil tratar con padres que crecieron de la misma manera, o sea, crecieron en agresión, en violencia intrafamiliar, en pobreza y todo eso, y entonces eso llevó a que ellos actuasen de la misma manera. Pero necesitamos valores latentes en nuestros niños, y sobre todo la estimulación del lenguaje, de la semiótica, enseñarles que todo, hacerles conciencia a los padres también, que con todo nosotros podemos construir o destruir. De nosotros depende, y eso es mi consejo para ustedes que estén visualizando esto, que necesitamos construir, urge, necesitamos una sociedad, porque necesitamos cambios significativos de nuestra sociedad, porque de lo contrario no tendría sentido hacer esto, el hacer comunicación, la educación y todo. Si la semiótica tiene un impacto bastante en nuestros jóvenes por las redes sociales, por las imágenes, los famosos memes. Ustedes se dan cuenta ahora que con un meme pues se dice mucho, ¿verdad? Ya todos la andan haciendo meme, y bueno, el meme en la etapa de Pierce y de Ferdinand pues no había memes en aquel entonces, pero ahora sí hay memes. Entonces un meme comunica mucho, y
y es tendencia, es mucha tendencia un meme porque llega a muchas personas y las personas se interesan. La mayor parte de las personas por las redes sociales ahorita se la pasan compartiendo memes o creando memes. Entonces eso es una herramienta que debemos de usar para impulsar el aprendizaje. A Guatemala lo califican como un país tercermundista, un país emergente, un país subdesarrollado. Yo lo llamo como un país con capacidades diferentes. No es subdesarrollado, hay personas pensantes, hay personas con buenos sentimientos, con buenos ideales. El detalle es que necesitamos estimulación. Hay mucho, Guatemala tiene mucho por dar, entonces y de eso nos enfocamos en querer transmitir eso. Estamos comprometidos con la educación de nuestra comunidad, municipio, departamento, en un tiempo no muy lejano con nuestra educación nacional.